Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Les saludo desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Y hoy pues doy gracias a Dios porque tengo en mi medio a un querido amigo, una persona que siento un aprecio muy especial como un padre espiritual. Mi apreciado hermano Ramiro Ruelas, que es del país de México, siempre nos ha acompañado en el estudio de la lección de Escuela Sabática y hoy está con nosotros. Hermano Ramiro, bienvenido al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Muchas gracias, queridos hermanos, muy buenas tardes y agradezco a Dios y al pastor Danilo esa gran oportunidad de compartir con ustedes un mensaje profundo, tremendo, de la actualidad, de reprensión para nuestras vidas y esperamos que sea de grande bendición para toda la comunidad espiritual. Apreciado hermano Ramiro, agradecemos mucho a Dios por el privilegio que nos permite de poder honrar y glorificar su nombre en esta hora. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder tener el estudio de la lección de Escuela Sabática. Por favor, vamos a hacer la oración y le voy a agradecer que usted tenga la oración inicial. Vamos a orar por el pequeño Jared para que Dios pueda seguir haciendo ese milagro en su vida. Oremos, hermanos. En esos momentos, bendito Dios, con humildad nos acercamos a ti para pedirte misericordia y piedad por nuestras vidas. No somos dignos de estar delante de ti, Señor, pero creyendo en tu promesa de santificación y que tu preciosa sangre nos limpia de todo pecado, acudimos a este llamado, a esta invitación que tu siervo nos ha hecho. Queremos que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de cada pregunta y de cada respuesta, que tus ángeles nos acompañen. Y asimismo rogamos por la salud del niño Jared. Tú conoces, Señor, su situación de salud. Únicamente rogamos para que tú lo puedas restablecer de acuerdo a tu voluntad, si es así. Si no, también, Señor, contentos estaremos de que se haga tu voluntad en él. Queremos pedirte por todos los enfermos de tu pueblo, por el ministerio, por los miembros de iglesia, por todos los cargos de responsabilidad y por todos los trabajadores de tu obra y por todos los hermanos también que nos ven por las redes sociales. Ten piedad de nosotros y tú seas nuestro invitado de honor en esta importante lección. En Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado hermano Ramiro, por la oración. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de todos los países hispanos de habla español. Que Dios les bendiga grandemente. Y a todos nuestros hermanos en diferentes países de otros idiomas, pero que hablan el español y que nos siguen, que Dios les bendiga grandemente. Es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Tenemos la lección 22 para este sábado 29 de noviembre del 2025 con un título muy importante. ¿Cómo se llama el título, mi hermano Ramiro? Rollo quemado. ¿Cómo será ese rollo quemado? Bueno, eran pergaminos hechos de papiro donde se escribía la historia del país o un acontecimiento importante de una nación. Los hombres intelectuales también escribían, pero Dios en este rollo ocupó a sus siervos para dar informes directamente de su poder y de la dirección que quería darle el sentido de vida y de salvación y de perdón a su pueblo. Gracias, hermano Ramiro. Un contexto, mi hermano Ramiro, de lo que pasaba en esta época del profeta Jeremías, porque estamos estudiando la historia del profeta Jeremías con relación a Judá e Israel. Y el mensaje de Dios, un mensaje de amor, de misericordia, porque a pesar de la decadencia espiritual del pueblo de Israel, todavía había un mensaje de amor y de misericordia hacia el pueblo de Israel. Cuénteme, ¿quién fue uno de los últimos reyes que hizo grandes reformas en Israel a tal punto que se habían olvidado de leer el libro de la ley? Dice que este rey encontró el libro de la ley y rasgó sus vestidos porque se quedó impresionado cómo el pueblo había dejado de seguir las instrucciones que Dios había dado. Sí, pues cuando estaban restaurando el templo, ¿verdad? Fue cuando se encontró la ley de Dios. Y entonces rápido la llevaron al rey. Y el rey rasgó sus vestiduras y dijo, hay que anunciar esto al pueblo. Sí, fue el rey Josías. Ese pequeñito que fue instruido por el sacerdote.
Y recordemos que después de este rey vino su hijo, que era Joacim, y luego después vino Joaquín, y luego después vino Sedequías, que fue el último rey del cautiverio. Todos estos reyes estaban en Judá. Así que estamos viendo que el Señor ordenó a su siervo: tómate un rollo, le dijo a Jeremías, y escribe en él todas las palabras que te he dado contra Israel y contra Judá. ¿Era bonito el mensaje que estaba en ese libro? No era un mensaje, era un mensaje de exhortación al pueblo, de amor, hermano, todavía de misericordia, porque todavía no estaba el juicio ya aplicado, sino era una advertencia todavía a tiempo de salvación. Quiere decir que el cautiverio iba a venir, sí, pero Dios iba a proteger a aquellos que se arrepintieran. Correcto. Bueno, ese es el estudio que nos va a detener en este momento. Así que pasamos al primer subtítulo. Dice, escribiendo el mensaje. Escribiendo el mensaje. Hay diferentes tipos de mensajes. Hay mensajes halagüeños, mensajes de advertencia, mensajes filosóficos, mensajes fuera de su lugar, mensajes engañosos, mensajes satánicos. ¿Qué clase de mensaje, según el título que vamos a estudiar, escribiendo el mensaje? A ver, antes de entrar al estudio de la lección, mi hermano Ramiro, ¿qué clase de mensaje? Bueno, recordemos por los antecedentes de las lecciones anteriores que había un liderazgo civil y religioso. Y Dios ya había plasmado, ¿verdad? Que había profetas falsos, sacerdotes falsos. El pueblo era falso también. Había luces que el remanente, también había remanente, hermano. Sí. Y entre ellos se encontraba Jeremías. Jeremías era un joven que quería casarse, pero Dios no lo dejó casar porque tenía que cumplir un ministerio. Y él al principio amaba, recibió las palabras con gozo y con alegría, dice la Escritura. Él estaba muy contento de ser un portavoz de Dios, ¿verdad? Pero con el tiempo, Pastor Danilo, esa alegría se le fue cuando fue encontrando en el camino adversarios del mismo pueblo, a reyes, a sus compatriotas que eran profetas y que lo asediaban y que lo humillaban, le levantaban falsos, le golpeaban la cara. Ya vimos a Pasur cómo le golpeó la cara, cómo lo insultaban, no lo dejaban predicar, lo acallaban. Ese era lo que predominaba en ese ambiente, ¿sí? Viendo así históricamente con los ojos de la fe. Y este hombre pues sufría, todo lo que le hacían le dolía, y por eso vimos apenas, ¿verdad?, cómo estaba, no estaba contento. Sí. Él ya se quería retirar de ser profeta. Yo ya no. Le dijo a Dios, yo ya no. Así como muchos pastores que son leales a Dios, le cierran las puertas. ¿A ti te las han cerrado? Seguramente, ¿verdad? A los fieles, en donde quiera que den mensajes certeros del poder de Dios, no los van a querer. No lo dejaron entrar al templo. Para empezar, le prohibieron llegar al templo, porque era un profeta que hablaba el mensaje de Dios. No sus palabras. No sus es palabras. Lo que debemos de comprender, porque muchos hombres confunden al predicador, que son sus palabras, y hablan mal de ese hombre, pero el mensaje que tenemos son de 37 principios de fe, y sobre eso es lo que predicamos. Y la Biblia es muy clara y muy bonita, por eso escribiendo el mensaje. Ahora, él no podía escribir. Estaba en una situación muy arruinada emocionalmente. ¿Sí? Sí, el profeta de Dios pasaba por una crisis muy fuerte, a tal punto que su naturaleza, en forma especial de sus emociones, era tan débil que fácilmente lloraba. Sí. Y por eso se le llama en la Biblia el profeta llorón, porque lloraba fácilmente, pero tenía un valor que el cielo le daba, porque a pesar de que sus emociones eran cada día presionadas por sus amigos, por sus colegas. Quiero hablar a mis queridos hermanos, porque aquí encontramos nosotros a los dos clases de miembros que hay en la iglesia: los que trabajamos con un salario, en este caso, el profeta Jeremías trabajaba en el templo, él vivía del templo, él era profeta y era sacerdote. Correcto. Y sus colegas lo trataron mal. Pero también estaba el remanente entre los laicos, y la lección pasada estudiamos acerca de los recabitas.
que siguieron el consejo de su padre, que no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Dios tiene un pueblo dentro del tiempo del fin, y quiero decir, mis hermanos, porque podemos cometer el error de meter a todos los pastores bajo la misma, el mismo costal, como dicen, pero no podíamos meter a todos los profetas falsos en el mismo lugar. Siempre había uno, el remanente de Dios, hermano Ramiro, y ese remanente de Dios era Jeremías. Ahora sí, entramos. No, pero permítame, pastor. A ver, dígame. De acuerdo a la lección anterior, para que se entienda Sí. también, los recabitas no tomaban vino. No tomaban vino. Y espiritualmente, ese era el remanente. Así es. Y en la actualidad, el remanente tampoco toma vino de Babilonia, hermano. Los pastores no deben de tomar vino de Babilonia. Así es, correcto. Deben de ser ungidos nada más por el poder del Espíritu Santo. Y palabras de poder deben de salir de sus labios. Palabras de amonestación deben de salir. El pueblo debe ser reprendido, ¿sí? Amado a los miembros de iglesia, pero rechazando el pecado. Así es. Esa es la gran diferencia. No inmiscuir a los dos al mismo tiempo. Así es. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y así debe de ser en la actualidad. La iglesia debe de aborrecer el pecado. Yo debo de aborrecer mi pecado. Yo debo de amar a mis hermanos, pero aborrecer su pecado. Eso es muy importante. Sí, Dios mandó un mensaje a través de Jeremías para que el pueblo pudiese escuchar las últimas palabras de advertencia. Dios estaba viendo que el peligro inminente se acercaba. Los babilónicos cada día hacían planes para poder sitiar Jerusalén, para destruir Jerusalén, para saquear su ciudad, para saquear los tesoros del templo. Y Dios, que conoce el principio y el fin, tenía todavía una pequeña esperanza en Israel, que se arrepintieran de sus pecados, que dejaran las costumbres paganas, que se apartaran de sus pecados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pregunta uno, mi hermano Ramiro, ¿qué le ordenó Dios a Jeremías que escribiera? En la primera parte. ¿Sí? ¿Qué le ordenó Dios? Fíjate que es muy lindo porque dice, vino palabra de Jehová a Jeremías. Así como ahora viene palabra de Jehová a los ministros, a los pastores, a los obreros, a los ancianos consagrados. ¿Y qué más dice así? Le dijo, toma un rollo de libro y escribe todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá, contra las naciones y contra toda la gente. Esa fue la orden, hermano. Sí, el mensaje incluía a los dirigentes y al pueblo en general, pero también a los extranjeros que vivían en Judá, en Israel, y a todas las naciones. Exacto. Este mensaje, cuando lo vean, todas las naciones también están incluidas ellas en este mensaje. La historia se repite en este momento. Ahora, la otra parte. ¿A quién llamó Jeremías para registrar el escrito y leerlo al pueblo? Muy bien. Él llamó a Baruch, que era hijo de Neri. ¿Sí? Él era un escriba. Podríamos decir que era el secretario particular de Jeremías, ¿verdad? Y como Jeremías estaba imposibilitado, entonces escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová había hablado. Yo quiero hacer énfasis aquí, hermano. Todo lo que los pastores hablan a la ley y al testimonio es palabra de Dios. Así es. Nos guste o no nos guste el mensaje, es palabra de Dios. Y luego también podríamos comentar, ¿verdad? Las palabras se escribieron cuidadosamente. Y era una solemne reprensión, número 1, del pecado. ¿Sí? Una advertencia por la continua apostasía. ¿Habrá apostasía? ¿Habrá una constante apostasía dentro de nosotros? Porque la lección es para nuestro tiempo, hermano. Así es. ¿Sí? ¿Habrá quienes tuerzan la enseñanza de la Escritura? Vamos a seguir viendo esto. Dice, una ferviente súplica, ¿sí? Para renunciar a todo mal. Es lo maravilloso de Dios, queridos hermanos que nos ven por las redes sociales. Esas súplicas de lágrimas de Cristo, del Espíritu Santo, esa intercesión con gemidos indecibles para que nos apartemos
de nuestros pecados. Yo me tengo que apartar de todos mis pecados. Ni una micra debo de consentir en mi espíritu, ni en mi mente, ni una molécula siquiera debo de permitir en mi ser, porque eso me va a contaminar toda mi vida. Y nadie debe de permitirse estar en un terreno prohibido por Dios, hermano. Así es, mi Entonces hermano. vemos que aquí, pero había algo muy importante. Este mensaje, Baruch lo tenía que leer en un día especial, en un día de ayuno, en un congreso, podríamos decir. En un congreso, entonces se debe de reprender al pueblo en lo que ya dijimos. Y esto lo debe de escuchar bien la Asociación General, las divisiones, las uniones y las divisiones. ¿Cuáles son las exhortaciones que deben de predicar nuestros queridos y amados pastores? Una advertencia por la continua apostasía. Nos deben de reprender nuestros pecados. Así es el mensaje que debe dar el ministerio. Y con fervientes súplicas, todo pastor nos debe de invitar a dejar toda especie de mal, toda especie. Esos son los mensajes que se deben de dar, porque esa es palabra de Dios la que estamos viendo ahora. No decir, no pasa nada, no pasa nada, pastor. No, el pecado, Babilonia está en la iglesia, hermanos, lamentablemente. Y todo miembro debe ser revestido del poder del Espíritu Santo para sacar a Babilonia de nuestras vidas y de la iglesia y de las asociaciones y de todo, porque ese remanente es fiel con Jeremías aquí. Así es, mi hermano Ramiro. Individualmente podemos estar siguiendo las costumbres de Babilonia. En nuestras iglesias locales podemos escuchar desde nuestros púlpitos el mensaje de la verdad mezclado con el vino de Babilonia. Y un poquito del vino de Babilonia basta para poder perder la visión espiritual y no hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y me preocupa a mi hermano Ramiro porque los testimonios son claros. Jeremías no podía entrar al templo, ya lo vamos a ver. Así que necesitaba el auxilio de alguien de mucha confianza, que no fuera a cambiar las palabras que él iba a pronunciar. Porque a veces dicen, no, es que el hermano Ramiro dijo, es que el pastor Danilo dijo. No, hermanos, hay que ser cuidadosos, porque habían profetas falsos, maestros falsos, sacerdotes falsos, que torcían el mensaje que había dado el profeta Jeremías. Y por eso Jeremías, ¿en quién iba a confiar? Tenía que buscar a alguien de confianza, a pesar de los inconvenientes que iba a encontrar, porque no iba a ser fácil. Y ya vamos a ver qué era lo que pasó. Pero aquí hay un mensaje, hermano Ramiro, y yo quiero invitar, como usted dijo, a los que son líderes locales de iglesia, que tienen algún cargo de responsabilidad en una iglesia local, o son presidentes de distrito, de asociación, de unión, de división, de conferencia general, para que no torzamos el mensaje de Dios, que hablemos lo correcto, que llamemos al pecado por su nombre. Aunque el cielo y la tierra se desplome, como dice la sierva del Señor, debemos de darle el nombre correcto al pecado. Y llamar al pueblo para que se arrepienta. Y que puedan examinarse a sí mismos. Cada día debemos de examinarnos, porque lamentablemente Babilonia está a las puertas y entra. Y por eso el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 es: salid de ahí, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Quiero comentar, por favor, nada más. ¿Sí? Cuando yo me expreso, Babilonia ha entrado a la iglesia, es por la lección. Sí. Que Babilonia vino, así es, y vino por el pueblo. Ajá. A eso me refiero. Y algo interesante, hermano, Babilonia viene muy pronto. ¿Con qué, hermano Ramiro? Viene con la ley dominical. Viene con la ley dominical. Y con la verdad adulterada. Y con la verdad adulterada. Y tenemos que ser cuidadosos para no caer en situaciones difíciles. Pregunta número 2, hermano Ramiro. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Judá cuando Baruch, el escriba, leyó las palabras que contenía el rollo? Yo me imagino a Baruch, llegó. Yo les voy a hablar despacito, sin autoridad. ¿O cómo se presentaría Baruch? Baruch también era un hombre vestido por el Espíritu Santo, sí, hermano. Baruch sabía que también lo podían matar, sí, y también sabía que podía correr la misma suerte que
Jeremías. Sí. Sí, esos hombres no eran amados, no eran queridos por los falsos profetas, ni por el rey, ni por sus príncipes, ni por el pueblo, ¿verdad? Porque quien reprende el pecado, a ver si lo quieren. Sí, A ver si lo quieren. Dime, tú me puedes dar, o ustedes que nos están viendo, me pueden dar el nombre de un profeta que fue querido en Israel, en Judá. Díganme nada más un nombre. ¿Qué profeta lo amó el pueblo? Lo trató bien. Uno nada más. No hay, no hay ninguno. La respuesta es así, hermano. En esa asamblea, que era una asamblea, pues el día del Yom Kippur, el pueblo estaba atento y escuchó el informe y quedó impactado. Sí. ¿Por qué? Porque se sintió descubierto de sus pecados. ¿Y le gustó? No le gustó. No le gustó al pueblo. No. Y luego, los comunicadores del mismo pueblo fueron con los príncipes, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Baruch acaba de decir esto y esto es. Les dieron el informe completo. Sí. ¿Y qué pasó con esos hombres? Uy, rápido fueron con Baruch, ¿verdad? De acuerdo a la respuesta que estamos viendo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a un privado. Sí. Y ahora dijeron los príncipes no asistieron a la reunión, fíjate, ¿eh? No tenían temor de Dios, hermano, de la santificación. Y el rey tampoco estaba. Nada más escuchaban la reunión porque ya era algo tradicional. Y cuando escucharon, los llamaron a un privado y le dijo, léenos todo lo que dijiste al pueblo. Y otra vez Baruch fue y toda palabra dicha, ¿verdad? Lo leyó otra vez y los príncipes, dice, se volvieron espantados cada uno a su compañero. O sea, les vino temor también de las palabras y de las sentencias de que Dios iba a poner en práctica si no se arrepentían. Sí. Porque había misericordia todavía, sí. como hoy hay misericordia todavía, Pastor Danilo. Así es. Hoy hay misericordia, pero me asombra, ¿verdad? Que la cumbre se reunió y dijo, ¿cómo ¿sí? Que ni es de Israel, está dando este mensaje tremendo? Pues así va a pasar. Sí, no era de los principales, No y era de estaba los Baruch principales. allí y dio un mensaje que Jeremías le dio para poder advertir al pueblo. Y como usted ya lo mencionó, ellos se quedaron, espantaron y se asustaron. ¿Y qué le dijeron a Baruch? Bueno, esto lo tiene que saber el rey. Ajá. Tenemos que contarle al rey lo que está pasando. Pero también le dijeron otra cosa. Sí, por favor, escóndete. Escóndete tú y Jeremías, porque esto que tú has dicho aquí, en este templo, esto te va a costar la vida. ¿Por qué? Porque estaban mal. ¿Qué es lo que pasa hoy actualmente en nuestro mundo secular, mi hermano Ramiro, cuando se levantan personas de un intelecto claro, fuerte, personas honorables, y ven la diferencia entre el bien y el mal en diferentes situaciones, sea en la política, sea en trabajo, sea en lo que sea, pero van a lo correcto? La gente los desaparece, Sí, los matan. Y lamentablemente en Israel pasaba eso, lo mismo. porque Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los sacerdotes. Así dice, Sí. ¿verdad? No, A los profetas, no a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran queridos. Mientras más pecados cometía el pueblo, ellos mejor no reprendían, porque más recibían dinero. Ay de aquellos pastores, ay sobre mí, si estoy aquí trabajando por un salario y no veo el peligro, no veo el pecado. Clama voz en cuello y no te detengas. Esa era la situación terrible que estaba pasando en estos días de Israel. Dice parte de la nota, Baruch obedeció y el rollo fue leído delante de todo el pueblo de Judá. Más tarde, el escriba fue llamado a comparecer ante los príncipes para leer las palabras. Escucharon con gran interés y prometieron informar al rey acerca de todo lo que habían oído, pero aconsejaron al escriba que se escondiera, pues temían que el rey rechazase el testimonio y procurase matar a los que habían preparado y comunicado el mensaje. Quiere decir que los príncipes, algunos eran temerosos. Tuvieron temor. ¿Cuántas veces también dentro de un círculo religioso donde tú te puedes desempeñar,
hay hermanos que son fieles, pero tienen temor de no ponerse de parte de la justicia porque le van a quitar el cargo, porque lo van a sacar del ministerio, porque le van a quitar su salario. Y hermanos, si esto se repite, esto se repite vez tras vez. Hay pastores que amenazan a sus obreros o a sus pastores con quitarles del cargo, o si no dejan de predicar el mensaje de Dios. O si no predican lo que ellos quieren que prediquen, ya no lo que manda Dios, sino doctrinas extrañas. Tienes que predicar esto, porque si no predicas esto, estás en contra de nosotros. Ahora, mi hermano Ramiro, en la pregunta número 3 que vamos a estudiar ahora, está la reacción, porque ahora los príncipes tienen temor. Ahora vamos a ir con quién? Vamos a ir con el rey. Con el rey. Y tenían temor, pero en el temor que tenían ellos, ese temor era la influencia del Espíritu Santo que estaba trabajando en ellos, porque creyeron el mensaje. Algunos creyeron en el mensaje y decían, tenemos que informar al rey para que escuche las palabras que Dios envía a través de Jeremías y de Baruch. Pero dice la pregunta 3, ¿cuál fue la reacción del rey Joacim al escuchar las profecías que contenía el rollo sobre Judá e Israel? ¿Cuál fue la reacción? El rey, ¿Qué hizo? El rey tenía interés, hermano. Sí. Porque vio a todos alarmados. Sí. Dijo, los quiero escuchar. Sí. Se fueron a su casa de campo. La chimenea, me imagino que era invierno, porque estaba un brasero ahí también, calentando el lugar. Y cuando Baruch empezó a leer, pero no Baruch, escuchó el mensaje. Deja ver la respuesta aquí. Dice, el rey Joacim tuvo una reacción violenta. Ajá. Los demonios se apoderaron de él. Ajá. Los príncipes que escucharon fueron testigos de cómo el rey con un cuchillo destrozó el rollo y lo echó al fuego para no oír. El rey envió a Jehudí. Jehudí fue el que leyó el rollo. Porque Baruch estaba escondido. Ah, ya estaba escondido. Ahí, perdón. Entonces, eran puros de ellos, podríamos decirles, ¿verdad? Cuando el rey no aguantó más que 2, 3 páginas y dijo, no quiero escuchar más, porque vio su pecado sancionado por el cielo. Bien, hermano Ramiro, ahora tenemos la pregunta número 3, porque ahora vemos que los príncipes escucharon el mensaje de Baruch, pero le dijeron a Baruch que se escondiera con Jeremías y que ellos iban a encargar de pasarle el mensaje al rey. En este caso es al rey Joacim. Ahora dice la pregunta 3. ¿Cuál fue la reacción del rey Joacim al escuchar las profecías que contenía el rollo sobre Judá e Israel? ¿Y qué hizo él? Sí, la reacción del rey, primero reunió con sus príncipes en su casa, ¿verdad? Sí. De campo, de verano, ahí de invierno, porque había un brasero ahí. Sí. Entonces, lo reunió, dijo, vamos a escuchar este mensaje, ya que ustedes están muy alarmados y vienen con cierto temor. ¿Qué ha pasado? Y entonces, uno que al rey mandó, llamado Jehudí, empezó a dar lectura. Y el rey, cuando él estaba escuchando todo eso, se empezaba a llenar de ira, porque se sentía descubierto en sus pecados. Y se empezó a llenar de ira y le dio coraje. Y 3 páginas del rollo se paró. ¿Y qué hizo? Lo destruyó con un odio satánico. Ya no era el rey, eran demonios, hermano. Sí. Pero fíjate que aquí la escena cambia, porque la escritura que hemos compartido dice primero que los reyes escucharon y tuvieron temor. Pero ahora las cosas cambian en ese versículo, donde dice, el versículo 24 de Jeremías, dice, no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas las palabras, se les fue, o sea, fue un miedo momentáneo, no un arrepentimiento, ¿verdad? Era algo emocional. ¿Y qué hizo el rey entonces, hermano? Al destruir todo, quemó, echó al fuego la palabra de Dios. Qué triste, hermano. ¿Qué sería para nosotros ahora? Yo sé y me queda claro que ningún pastor que nos está viendo, ningún miembro de iglesia va a coger la Biblia y la va a quemar, porque ahí me queda claro. Pero ¿qué significará ahora?
quemar. ¿Cómo quemamos nosotros? Rechazar la palabra, negar la palabra, no dejar que otros prediquen la palabra, como el rey se enojó con Jeremías y con Baruch, porque en la mente del rey él quedó pensando, ¿por qué no vino Baruch a leerlo aquí delante de mí? ¿Sí? Porque los príncipes sabían la reacción del rey. A veces, mi hermano Ramiro, suele suceder que en nuestro tiempo nosotros podemos quemar el rollo cuando no dejamos que un hermano, que un líder, que un pastor hable la palabra de Dios. Le impiden. Le impiden que ¿Sí? predique. Y no creen en las reprensiones del Espíritu Santo de los testimonios, hermano. También yo quiero hacer una pregunta. En la actualidad, Pastor Danilo, ¿quién está representando a ese rey y a esos príncipes de Judá? Porque la lección es para nuestro tiempo, porque es muy bonita la historia que le estemos narrando, pero hay que darle la aplicación. Sí, ellos representan desde una iglesia local sus directivos, pasando por un distrito, pasando por una asociación, por una unión, por una división y por una conferencia general. Fíjate que es algo muy interesante, hermano. El pueblo había escuchado los pecados. Sí. Los príncipes se espantaron. El rey no sabía o no se quiso dar cuenta de toda la palabra de Jehová que había mandado el mensaje. Por eso le dio coraje. Sí. A veces piensan nuestros dirigentes que lo que pasa en el mundo nadie lo sabe, hermano Sí, Danilo. sí. Nada más ellos, los pastores, la asociación general no. Hay fieles en el pueblo, como se mencionó. Hay hombres inspirados por el Espíritu Santo en las 6 divisiones, hermanos. Hay hombres inspirados, mujeres temerosas, niños temerosos, ungidos del poder del Espíritu Santo. Y esos levantan la voz y denuncian el pecado, pero aman al pecador, a su hermano. Así es. ¿Sí? Esa es la diferencia, hermano. Por eso es muy importante a mis queridos hermanos que cada vez que nosotros tomamos una responsabilidad en una iglesia local o en los diferentes niveles organizativos de nuestra iglesia, podemos cometer el mismo error que cometió el rey Joacim al rechazar el mensaje de Dios. Cerrarle las puertas a aquellos que llevan el mensaje de Dios, porque un cargo me da autoridad. ¿Y la autoridad de qué? De poder decir quién habla y quién no habla. Correcto. A tal punto que lamentablemente el rey, como usted ya lo mencionó, y lo menciona la nota, era tiempo de invierno y ahí tenían ellos un tipo de calentador de fuego con brasa, con leña, rasgó el libro y lo quemó. Qué triste es quemar la palabra de Dios. Algo que me llama la atención, hermano Ramiro, y la nota lo dice. Dice, apenas se hubo leído una pequeña porción cuando el rey, en vez de temblar por el peligro que le amenazaba a él y a su pueblo, se apoderó del rollo y con ira frenética rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Eso quedó registrado en los libros del cielo. La otra parte, la oportunidad que se les ofreció misericordiosamente antes que quemaran el rollo sagrado fue la última. El último mensaje de amonestación y advertencia plasmado en el rollo que Jeremías le dictó a Baruch el escriba era para la nación judía, para los líderes de Israel, para el rey de Israel, como también la última advertencia que Dios nos va a dar a nosotros en este movimiento de reforma contenido en el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Son mensajes claros que no podemos cambiar por nada del mundo. Y Dios habla a su pueblo. ¿Y qué hizo Dios con Jeremías y con Baruch? Los escondió. Porque sabía que los iban a matar. Había un falso profeta. Así es. ¿Sí? Dentro de ahí, hermano, dentro de esa comunidad religiosa, la Biblia lo dice, no porque uno quiera exponer algo, un falso hermano, instruido, y lo dice el testimonio, hermano, con mucha claridad, que Satanás tiene miembros bautizados, pastores bautizados, y estos son, porque ese profeta falso los andaba buscando y denunciando también. Así es. Vamos ahora a ver qué es lo que sucede. En la pregunta 4 hay un título que dice encarcelamiento. Después que el rey Joacim quemara el rollo con las profecías de Jeremías,
¿Qué instrucción recibió Jeremías del Señor? Ahora viene el mensaje de Dios a Jeremías. ¿Qué añadió cuando se reescribió el rollo? ¿Qué pasó, mi hermano Ramiro? Bueno, yo creo que el cielo estaba triste, hermano. Ujú. El Espíritu Santo, el Padre y Jesús estaban tristes, hermano. Porque su pueblo amado, su líder, que era el rey y los profetas, ¿verdad? Sus guías, sus interlocutores, lo habían traicionado. Sí. Y entonces Jehová no acabó ahí. A pesar de esa situación emocional, podríamos llamarla así, nuevamente Jehová se comunicó con Jeremías, Ujú. ¿verdad? Vuélvete, toma otro rollo y escribe en él todas las primeras palabras que estaban en el primer rollo, le dijo. Ah, y también le vas a agregar otras cosas. Oh, una sentencia, ¿verdad? Y dirás a Joacín, tú quemaste este rollo, ¿verdad? Sí. Fíjate, hermano, eso es tremendo. O sea, Dios se da cuenta de los pensamientos de nuestros líderes. Sí. Se da cuenta de sus buenas intenciones de consagración, como aquellos que no son consagrados de Jehová. También la perversidad que hay en esos corazones malignos que atrasan la obra y que ponen pie de tropiezo a los siervos de Dios. Los mismos compañeros, lo estamos leyendo aquí, siervo. Sí, es correcto. Lo estamos leyendo aquí. Sí. Sí, a mí me gustaría, hermano Ramiro, que podamos meditar en la nota. Y dice, el Señor ordenó a su siervo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. El rollo de las profecías concernientes a Judá y Jerusalén había sido reducido a cenizas, pero las palabras seguían viviendo en el corazón de Jeremías como un fuego ardiente. Ese fuego ardiente debemos de tener hoy los pastores, mi hermano Ramiro. El fuego ardiente de la palabra. Amén. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Amén. Y que llevemos al pueblo a una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. De no cometer el error de los profetas, falsos profetas, de los sacerdotes, del tiempo en que Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto. Aarón complació los pecados del pueblo al hacer aquel becerro de oro. ¿Cuántas veces nosotros también cometemos el error? Pero Dios le dijo a Jeremías que tenía que hacer escribir las mismas palabras y añadirle cosas más terribles. Dice aquí, mi hermano Ramiro, pero las palabras seguían viviendo en el corazón de Jeremías como un fuego ardiente y se permitió al profeta que reprodujera lo que la ira del hombre había querido destruir. El espíritu de oposición y la reprensión que condujo a la persecución y encarcelamiento de Jeremías, ¿cómo dice, hermano? Existe hoy. Por eso Ahora- estamos hablando ahora. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia, exactamente. En el ministerio, en el hermano. ministerio, ¿Sí? exactamente. En los dirigentes. En los líderes de Israel. En todos los niveles, asociación general, divisiones, uniones, divisiones y iglesias, hermano, campos misioneros. Tenemos que ser cuidadosos, porque mientras más alto sea el nivel organizativo donde nosotros fuimos llamados, más claro se mira el error que podemos pronunciar. Pero dice, muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de aflicción, los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Ahora yo quiero comentar algo. A ver, hermano. ¿Qué pastor, qué obrero, qué hermano de iglesia ha sido acusado falsamente?
Muchos fieles. Los fieles son los que son acusados falsamente por el mismo pueblo, por la misma iglesia, por sus mismos compañeros de trabajo, ¿sí? Por instituciones, pero son mentiras, porque Dios lleva un registro exacto Sí. de los corazones. Aquí lo hemos leído. Yo lo voy a repetir, pastor. Por favor, léalo. ¿Sí? Muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones. ¿Tú reprendes si te quieren? No, no se quieren al que reprende. Si yo reprendo, ¿me van a querer? Mira que fui invitado una vez a un país muy lindo. Fui invitado la segunda vez a ese mismo país, muy lindo. Pero cuando se enteró el líder de los mensajes que yo daba, de amor, de exhortación a mis hermanos, ¿verdad? Para que guardemos fielmente el día Shabbat, el día de reposo de Dios. Y las exhortaciones son las que vimos, porque yo no puedo hablar de un lenguaje personal. Los preparativos con anticipación, ¿verdad? Pero hoy se han modernizado algunas iglesias, hermano Danilo. Sí, pero hermano, en la lección pasada fue una reprensión, Sí, una reprensión terrible con relación a la observancia del sábado y lo da Jeremías. Pero yo quiero decir eso. Ajá. Si nosotros reprendemos, te van a decir que eres fanático. Sí. Que ahora ya, pues antes no se podían bañar porque tenían que hacer mucha leña y hoy todo es automático, calentador automático, puedes hacerlo. Te quiero comentar algo a todos los hermanos también, se ha puesto de moda. Los sábados es cuando quizás no quiero abarcar a todas las iglesias, pero si es así, si se incluye, el sábado tienen que hacer obra misionera, visitar a las viudas, dar de comer al huérfano, ir a los hospitales, todo en sábado, inclusive hasta comprar, porque dicen hay que darle de comida a los migrantes, y es buena obra, Dios lo aprueba y los testimonios lo aprueban, hay que comprarles el pan. Y entre semana, no hay tiempo para Dios. Todo es en sábado. Santa Cena en sábado también, porque no hay tiempo para el Señor. Observen ustedes que son pastores, ¿sí? Muchas iglesias entre semana no hay asistencia. Si se quiere hacer obra misionera como estas obras, todo lo dejan para el Santo Sábado. Y el sábado es del Señor. Pero hermano, la última parte, nada más para pasar a otra pregunta. Los siervos escogidos de Dios, ¿qué deben de hacer? Frente con valor y qué? Y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les impone el oprobio. ¿Qué sientes? ¿Qué siente nuestros queridos pastores? Amamos a los pastores, hermanos, porque sufren, lloran por las almas, los fieles. Los soberbios señalan, acusan, acarician el pecado, no denuncian. Todo es paz, todo es paz. Aquí no pasa nada. Cuando el pueblo sabe todo, como cuando leyó Jeremías, el pueblo sabía todos los pecados, todos los pecados del pueblo, pero el rey ni por enterar dijo, no, que no se entere el pueblo, por eso quemó eso, que no se enteren. Cuando el pueblo está a la vanguardia de la vida espiritual, los fieles, hermano. Pasemos. Sí, mi hermano Ramiro, que Dios nos ayude para poder entender y que no se repita la historia como leímos en la nota, porque lo que le pasó a Jeremías, su oposición, que le trajo persecución, insultos, y a tal punto, ya vamos a ver en la pregunta siguiente hasta dónde llegaron, porque hasta dónde llega el corazón del ser humano cuando no acepta la reprensión. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió cuando Jeremías intentó salir de Jerusalén? ¿Qué razón se dio para su detención? Jeremías había hablado. Sí. La última oportunidad para ese pueblo era ese rollo que se había quemado. Ya no había más palabras que decir. Lo que se dijo, se dijo. Ahora, ¿con qué problema se enfrenta Jeremías? Jeremías hasta ahí pensó que había concluido su labor del Señor, ¿verdad? Dijo, pues yo ya me voy. Bueno, en la pregunta número 5, hermano Ramiro, vamos a encontrar qué fue lo que le pasó al profeta Jeremías. Porque ahora nos encontramos que la última amonestación que recibió el pueblo de Israel y sus dirigentes, los sacerdotes y los profetas falsos, fue el mensaje contenido en el rollo, pero el rey lo quemó. ¿Qué pasó, mi hermano Ramiro? Dice, ¿qué sucedió cuando Jeremías intentó salir de Jerusalén? Bueno, la escritura es muy clara, queridos hermanos. Voy a leer textualmente.
Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, Jeremías dijo, ya me voy, Sí, ya me voy, ya acabé mi ministerio aquí. Él pensó así humanamente. sí, Pero cuando iba saliendo a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selenías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías. Fíjate, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. ¿Quién era este hombre que lo apresó? Uno de sus compañeros, sí. Ujú. hermano. Fíjate qué situación tan delicada y qué situación parece irreal que alguien del ministerio pueda hacerle eso a sus mismos pastores, un pastor a otro pastor. Parece, a mí me parece algo inalcanzable que pueda ocurrir esto. Sin embargo, aquí está la verdad presente. Va a ocurrir, es que si, querido pastor, que los fieles siempre oramos por todo el ministerio del mundo. Si te tratan mal, nunca desistas. Esa es una buena señal de que Dios te está amparando, de que Dios te está guiando. Si te cierran las puertas que no puedan predicar la palabra, encomiéndate a Jehová tu camino y él hará por ti. No tengas miedo como Jeremías. Y que le levantó un falso. Tú te vas a pasar, ya eres traidor. Sí. Y un emisario de Babilonia le decía prácticamente del rey de Babilonia, pero él dijo que no era así, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que pasó. Los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. Y ahora sí que le hicieron, lo pusieron en prisión en la casa, ¿verdad? Del escriba Jonathan, para que esa casa se había convertido en una cárcel. Sí. ¿Hasta dónde es posible que los mismos compañeros dirigentes se pueden acusar unos con otros y dañar su reputación? Sobre todo, la reputación no se puede dañar falsamente por un hijo de Dios. Tengamos temor de hablar ligeramente de los siervos de Dios. Tengamos mucho temor, sea cierto, sea verdad. Usted ore al Señor por ese siervo, por ese hermano, por ese dirigente y consagre su vida al Señor. No estamos de acuerdo con el pecado, como hemos dicho desde el inicio, pero amamos a nuestros dirigentes y ellos se tienen que reconvenir con el Espíritu Santo. Y ellos deben de tener siempre a su altura el ministerio de Cristo. Por eso, hermanos, amemos, cuidemos a nuestros pastores, seamos amables con nuestros dirigentes, porque ustedes no saben lo que ellos pasan cuando están trabajando por la salvación de las almas, cuando están trabajando por Cristo. Todo esto que ven en Jeremías, los pastores fieles lo sufren. Y yo felicito a esos pastores que se pueden sentir solos, desamparados, pero no es así, queridos siervos. El mejor guardián, que es Cristo, los está abrazando, Amén. los está protegiendo. Y no teman de decir la verdad. Y también los miembros de iglesia, no teman de decir la verdad. Reprendamos el pecado en el nombre de Cristo, pero amemos a nuestros hermanos que han tenido una falla. Amén. Golpeado, azotado y encarcelado, no por los babilónicos, no por los egipcios, por sus colegas, por sus hermanos, por sus amigos. Tal vez literalmente, físicamente no se puede dar, pero golpeamos a nuestros hermanos cuando los calumniamos. Golpeamos a nuestros hermanos y los azotamos cuando les levantamos falsos testimonios, cuando queremos sacarlos de la iglesia, de la obra, del ministerio. Pregunta número 6. Después de escuchar las advertencias que Dios dio a través del profeta, ¿hasta dónde llegaron las malas acciones de los príncipes y del rey de Judá para castigar a Jeremías? Considero por las respuestas y la lectura de que hubo un concilio entre ellos y Sí, dijeron, hay que matar a este hombre que nos estorba en la obra. Si matamos a este hombre, se acaban los problemas. Es como decir, hay que quitar a este pastor, porque ese pastor nada más pura reprensión nos trae, puro señalamiento. Eso es muy delicado. Pensar espiritualmente
aniquilar a un siervo de Dios, no. Tenderle trampas, esas reuniones ocultas que algunos agentes satánicos puedan hacer en contra de un siervo de Dios, es obra satánica, hermanos. Nunca se presten para una reunión en secreto para hablar en contra de la asociación general. Nunca se presten en una reunión secreta para hablar de un punto de doctrina en contra. No se preste ni el miembro, ni el obrero, ni el laico, ni el dirigente de cualquier nivel a hacer esa obra satánica. Dios nos libre a todos de hacer una obra que Dios no nos ha encomendado. Tengamos temor y no deseemos mal nunca a los siervos fieles de Dios. Y oremos por los que cometen errores también. Amén, hermano, así tiene que ser. Querían matarlo y después lo echaron en un pozo lleno de lodo. Y dice que a tal punto que lo ataron con sogas, con ropa vieja y lo echaron, dice, a ese pozo. Pero no había agua, era lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. Ahí terminó el siervo del Señor, pero Dios no lo había abandonado. Dios estaba con él. Y ahora algo impresionante, mi hermano Ramiro, que usted menciona, y aquí es donde queremos también invitar a nuestros hermanos para que nosotros podamos sacar una lección hoy para nosotros, porque hoy Jeremías puede ser usted, Jeremías puedo ser yo, cuando presento el mensaje, sin quitar nada, presentar el mensaje tal y como lo presenta Dios en su palabra, pero a veces podemos seguir nosotros la conducta de los príncipes y del mismo rey de Israel que no quiso aceptar el mensaje de Jeremías a través de ese rollo que quemó, pero se volvió nuevamente a escribir las palabras en ese rollo y el mensaje llegó. Y no solamente al rey y a los príncipes, sino a todo el pueblo. Sí, quiero comentar algo. Por favor. ¿Por qué los príncipes tomaron esa actitud con Jeremías? Porque decían que él estaba debilitando, ¿verdad?, las manos de los soldados. Al pueblo lo estaba debilitando. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que cuando un siervo predica la verdad, pues con la pena, queridos hermanos, si yo estoy en pecado, me tienen que disciplinar, ¿sí? A cualquier siervo que tenga credenciales divinas, se las tienen que recoger por el pecado que haya cometido, abierto. El pueblo se da cuenta. Y eso no es debilitar al pueblo, eso es sanar los principios que Cristo ha establecido y mantener la iglesia pura, sin mácula. Nuestros principios no deben de ser pisoteados por nadie y no se debe de consentir, porque así le dijeron a Jeremías, tú estás debilitando al pueblo. Ahora, ¿cómo lo podemos traducir? Si tú les dices sus pecados, se van a ir. Sí, Pastor Danilo, no reprenda el pecado de este hombre, de este joven, porque se va a ir de la iglesia. Nos va a hacer falta los diezmos. ¿No escuchamos eso en la lección anterior? Que por precio cobraban unos. Sí. Como ya tenemos muchos miembros y si los reprendemos, se nos van y se nos va a ir nuestro sueldo. O sea, están por un salario, ¿no, hermanos? Dios proveerá al siervo fiel, siempre suplirá las necesidades. Amén. De cualquier nivel. Así es. Dice la nota, hermano Ramiro, me interesa. Dice, el cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas. ¿Qué pidió Jeremías en la lección anterior? Dice que Dios pedía a los líderes de Israel juicio y justicia. Y ahora aquí el cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas. ¿Tenía la autoridad él para actuar bien? No. ¿Tenía la autoridad? Jeremías. No. ¿Tenía el rey la autoridad de poder actuar bien con Jeremías? Sí, tenía la autoridad. Y el deber. Y el deber, pero dice, el cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas, pero a fin de propiciar a aquellos que ocupaban puestos elevados y de influencia en la nación, fingió creer sus mentiras y entregó a Jeremías en sus manos para que hiciesen con él lo que quisieran. ¿Qué vemos aquí, mi hermano Ramiro? Vemos que el proceder de aquellos líderes que sabiendo que aquellos que están siendo acusados injustamente, inocentemente, actúa contrario al hacer una justicia correcta delante de Dios, es desechado por el cielo. Dice que, mira, yo me imagino que la furia que sentía el rey la contagió,
porque señalaban sus pecados, hermano Danilo. ¿Eh? Por eso le tenían coraje a Jeremías, porque Jeremías pensaban ellos que les estaba como que dando un mensaje directo de su corazón de Jeremías a ellos, porque ahí exponía todos los pecados de ellos. Pero no era así, era el Espíritu Santo, hermano. Sí. Era el Espíritu Santo que amonestaba, ¿sí? ¿Y cómo lo consideraron a él? Lo consideraron a Jeremías como enemigo de la nación, hermano. Cualquier hombre que reprenda, decíamos, va a ser enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a estar de acuerdo con que se acaricien los pecados de cualquier nivel, hermano. Así es. ¿No? Que Dios tenga, como hemos mencionado en varias oportunidades, misericordia de cada uno de nosotros. Liberación. Jeremías en el pozo, donde no había agua, había lodo, se hundió. Ahí estaba Jeremías, sufriendo físicamente, pero su confianza en Dios. ¿Cómo fue, dice la pregunta 7, cómo fue liberado Jeremías de la cisterna al patio de la cárcel? Es decir, estaba la cárcel y en el patio de la cárcel estaba el pozo. ¿Cómo fue liberado Jeremías de la cisterna y metido al patio de la cárcel? ¿Quién intercedió por él ante el rey? Y durante el asedio, ¿quién lo liberó del patio de la cárcel? Bueno, aquí la pregunta es muy linda, muy hermosa, ¿verdad? Porque ahora vemos que Dios nunca va a dejar a sus siervos, ¿verdad? Manda, ¿sí? A Ebed-Melech, sí, un hombre etíope, ¿verdad? Y reúne a 30 hombres para que le ayuden, porque el pozo estaba hondo, hermano, como tú ya lo mencionaste. Y era una cosa, era un crimen, ¿sí? Expuesto para que todos vieran lo que le iba a pasar a los que siguieran a Jeremías. Esa era la razón. Todo aquel que denunciaba iba a tener la misma suerte de Jeremías. Pero aquí hay algo, hermano Ramiro. ¿Qué hizo este etíope? Dice que él fue a buscar al rey. Habló con el rey. Hermano, qué tristeza da cuando gente que no es de nuestra iglesia reprende al pastor, reprende al dirigente. Este hombre no era nada que ver con la iglesia y va y le dice, lo que tú hiciste, rey, con los príncipes está muy mal. Porque aquí lo dice, vamos a leer lo que dice. Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna. Hermano Ramiro, qué tristeza da cuando a veces la gente que no está dentro de la iglesia mira el mal proceder de los dirigentes. La injusticia. Mira la injusticia y claman por misericordia. Porque aquí estamos viendo un claro ejemplo. ¿Por quién fue sacado de la cisterna Jeremías? Por este etíope. Ahora, ¿quién intercedió por él ante el rey? Este etíope. Y durante el asedio, ¿quién lo liberó del patio de la cárcel? Ahora otro, no es su pueblo. ¿Quién lo libera del patio de la cárcel? Fíjate, extranjeros babilónicos, hermanos, que tuvieron misericordia. Mejor el enemigo tuvo más misericordia que sus mismos compañeros, sus mismos profetas, sus mismos hermanos, su mismo pueblo. Todo eso que ya mencioné lo quería matar, desaparecer. Sí. Y vienen esos babilonios y lo ven y dicen, no, pobre hombre, y ya le echan los trapos viejos, se los ponen en las axilas, ahí dicen los sobacos, lo ponen y lo sacan y lo liberan, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el Señor tiene misericordia y muchas veces no va a ocupar a los miembros de iglesia, sino Dios tiene otros hijos también. Así es. Que van a amparar a los fieles. Amén. Eso quiero que quede muy claro. Amén. Los fieles nunca serán dejados del brazo poderoso de Dios. Amén. Aunque los fieles se vean solitos en ese pozo lleno de cieno, de lodo hediondo, que no tienen que comer, y llevaban un vasito con agua, y eso si llegaba bien, porque se iba tirando, y el pan, no había comida, estaba en un asedio, hermano. Sí. Eso tiene un símbolo muy significante
de que el siervo de Dios se debe de alimentar de la palabra de Dios, de la fe de Cristo. Es lo que debe de tener la iglesia. Todos debemos de tener la fe de Cristo, la humildad de Cristo, porque este ministerio de Jeremías es para cada miembro bautizado, hermano. Amén. Es para cada miembro bautizado. Y nuestros príncipes, el rey de la Asociación General, su comité ejecutivo, que son los príncipes, ¿verdad? Sus cargos los deben de hacer humildes y deben de aprender con el valor de Dios, como lo hizo Jeremías, porque esa lección es leer los pecados ahora en la iglesia, dar los temas, las reprensiones que hubo, que sea el tema de la conferencia general, de la asociación general para todos los ministros y purificar la iglesia. Amén. Aunque quede diezmada, hermanos, aunque quede diezmada, pero es tiempo de purificación, porque ahí estamos en la lección, en esa lección, dice que era el día de ayuno, ¿verdad? Y estamos en el día de ayuno simbólicamente. Amén, así es. Estamos en la expiación y ellos estaban en la expiación y en ese tiempo pasó esto, hermano. Y hoy se repite, por eso es muy importante que humillemos nuestro corazón, porque en la expiación se ayunaba y también estamos en ayuno simbólico. Amén, Y así en la es. expiación diciendo la verdad. Así es, mi hermano Ramiro, muchas gracias. Creo que el mensaje ha llegado para nosotros a través de el eco de la historia. Nos llega hasta nosotros, hasta nuestros días, en donde cada uno de nosotros necesitamos entender el mensaje, el último mensaje de misericordia que Dios le dio al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, fue lo que estaba contenido en el rollo. Y ellos Amén. taparon sus oídos. Quiero que leamos la nota, hermano Ramiro. Si usted me la lee, le voy a agradecer porque aquí hay todavía algunas cosas muy Que importantes. rescatar. Muy bien, Por favor, léame la nota. Dios se compadece de los hombres que luchan. La nota de la... La nota, del, perdón. sí, no el estudio adicional, sí. Librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar su suerte con el débil residuo de los pobres del país que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Quedémonos ahí un poquito. Correcto. Quiere decir que el profeta no quiso ir a Babilonia. Se quedó con el residuo, con los débiles, pero que guardaban los mandamientos, que guardaban la fe de Jesús en su corazón. Sigamos leyendo, mi hermano Ramiro, porque dice que él decidió quedarse con los viñadores y con los labradores. ¿Qué sigue diciendo? Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Acerca de Jeremías mismo se registra: Nabucodonosor había ordenado a Nabuzoradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal alguno, antes harás con él como él te dijere. ¿Qué? ¿No estaba Dios ahí? Amén. ¿Qué consuelo recibimos nosotros? Usted, querido hermano, querida hermana, porque quiero dar una aplicación. Hoy también en el mundo nosotros podemos sufrir, usted puede sufrir, pero Dios coloca personas para ayudarnos. Dios coloca personas, líderes, pastores de la iglesia que han sido despreciados por sus campos o diferentes situaciones que pasan por actuar bien, no por actuar mal, porque hay pastores que podemos actuar mal y nos cae lo que nosotros hemos hecho. Pero ¿qué hizo Jeremías? Vio la mano de Dios. Amén. Haz como él te dijera. ¿Y qué pidió Jeremías? Quedarse con el residuo, quedarse con el remanente, quedarse ahí con Israel. Pastor Danilo, quisiera sí, por favor, mi hermano Ramiro, la conclusión final, démela de una vez. Es un momento, querido pueblo de Dios, queridos amigos de las redes sociales, en que debemos desatar las ligaduras de impiedad que nos atan al pecado. Es un momento de oración, es un tiempo de afligir nuestras almas, así como lo hizo Jeremías. Y Jeremías, a pesar de que no quería ya cumplir este ministerio, él se conmovió tanto por la fidelidad de los pobres, de los sinceros de corazón, que se quedó con ellos. Y de esta manera, aunque el actual pueblo de Dios sea menospreciado o no tomado en cuenta, eso habla bien de ti.
cuando no te toman en cuenta, cuando te rechazan los dirigentes, cuando no te dan la oportunidad de predicar. Amén. Mientras tú seas fiel con Dios y tu corazón sea limpio y sigas la fe de Jesús y ordenadamente vivas piamente delante de los ojos de Dios y que tu corazón se abra a la verdad y que vivas la verdad, que hables de Jesús, que los demás puedan ver que tu carácter es como el de Cristo, vas por la senda de la justicia. Y aunque te desprecien los mismos compañeros, los mismos dirigentes, eso es una bendición. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, amigos de las redes sociales. Amén. Que la paz de Dios pueda quedar con todos mis queridos hermanos y que puedan disfrutar el estudio de la lección de escuela sabática y saquemos una lección para nosotros mismos. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y ha llegado el tiempo en que cada uno de nosotros, como miembro, como líder local, como pastor de una asociación, de una unión, de una división o de la asociación general, podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y no quemar el rollo porque la historia se repite. Vamos a finalizar con la última oración y vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la vida, por el privilegio que nos has permitido de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Oramos que tú puedas bendecir a todos nuestros hermanos que se unen al estudio y que este estudio pueda ser de gran bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder seguir el ejemplo de tu siervo Jeremías. Amén. Y no seguir el ejemplo de los príncipes y del rey y de aquellos malos consejeros que no escucharon tu voz a través del mensaje contenido en el rollo. Guárdanos, Señor, y perdónanos si muchas veces hemos quemado el rollo con nuestra incredulidad, con nuestra oposición a la verdad que se predica por aquellos siervos tuyos fieles. Dirige tu iglesia a nivel mundial, desde la conferencia general hasta el grupo más humilde. Y yo sé que tú tienes a tus Jeremías modernos de hoy en día que se paran y defienden la verdad para el tiempo del fin. Amén. No los dejes solos, Señor, y ayúdanos a formar parte de ese pueblo que se prepara para encontrarte a ti, Señor. Pero antes de ello, enfrentar la crisis venidera cuando Babilonia nos asedia y venga, Señor, a imponer sus leyes dominicales, nosotros podamos respetar tu ley y levantar el sábado y guardarlo conforme lo dice el mandamiento. Amén. Ayúdanos a respetar las extremidades del sábado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento especial para Dios en primer lugar, para mi hermano Ramiro que aceptó la invitación, para usted, querido hermano y hermana, que sigue el programa de Escuela Sabática. Le invitamos para que se suscriba al canal y pueda compartir la lección de Escuela Sabática al departamento de multimedia que nos ayuda a editar esta lección y que llegue cada día a usted con tiempo para que usted pueda meditar la lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga, es nuestro mejor deseo en oración y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado.